Hola, un especial saludo para todos. Llegamos a la tercera parte de esta explicación que hemos venido haciendo de quiénes son los que ostentan ser los amos del mundo, ¿no? No solamente saber quiénes son, sino cómo realmente nuestro mundo está siendo gobernado por muy pocos. Tenemos un mundo de 8.000 millones de personas gobernado por escasas 13 familias. Hasta eso, digamos que eso es lo que popularmente se conoce por las personas que les gusta investigar de este tema y bueno, los que son un poco más conscientes y indagan qué hay realmente detrás de nuestros gobiernos, de las organizaciones internacionales. Importantísimo que usted vaya y vea la segunda parte, bueno, la primera y la segunda parte, para que pueda entender justamente lo que ve en pantalla de cómo la sociedad somos, bueno, toda la masa, 97% de la población, somos pues todos nosotros, toda la masa, lo que llamamos sociedad junto con los trabajadores, y cómo pues tenemos obviamente la estructura de nuestros gobiernos, cómo las religiones fueron también planificadas, y explicamos y dejamos muy claro, religión no fe, son dos cosas totalmente diferentes. Nuestra creencia interna de lo que concibo yo de lo que es el creador, el amo y señor del universo entero, versus las facciones religiosas que buscan generar miedos. Ahorita ya no, digamos que ahora son un poco mucho más evolucionadas, pero faltaba ver qué eran las religiones durante la Edad Media para entender perfectamente cómo se controlaba la sociedad por medio de estas religiones, ¿no? Por el otro lado vimos la educación, cómo se utiliza la educación, los más media, es decir, la televisión, los medios de comunicación, para orientar y para generar un pensamiento conductivo en la sociedad. Cómo habían por encima de los gobiernos organizaciones muy bien organizadas desde donde se dirigían todos los pensamientos. Importante, vea esos videos para que entienda cómo cada organización tiene un papel fundamental y cómo por encima de esas organizaciones habían fundaciones, ya no cualquier tipo de fundación, sino fundaciones muy grandes desde donde se dirigían los mismos organismos internacionales. Y finalmente por encima de ellos las corporaciones, y veíamos cómo esas corporaciones pues pertenecen a muy pocos. Nada de teorías conspirativas, porque realmente son cosas que se pueden comprobar y que inclusive son de dominio público. Entonces, como muy poquitos tienen realmente el control de toda la corporación mundial, es decir, de todas las grandes industrias y empresas que afectan nuestra sociedad en el campo de los alimentos, en el campo de la medicina, en el campo de la construcción, los medios de comunicación, que es tan importante. Y veíamos también entonces cómo por encima de ellos, por encima de todo ese control de recursos y de todas las corporaciones y de toda esta estructura mundial que entendemos y tenemos en nuestra sociedad, había un control económico mundial organizado desde 4 organizaciones, cada una enfocada en un aspecto muy preciso de la economía. Por encima de ellos estuvimos viendo que existen 6, a lo sumo 6 organizaciones, por lo menos las más representativas de lo que es desde donde se genera el pensamiento organizacional del mundo. Entiendas, esto es como una empresa, el mundo es como, para ellos el mundo es una empresa, nosotros simplemente somos un producto más, una etiqueta. De por sí hay algo que vale la pena que lo averigüe. De pronto vamos a estar hablando de eso en algún video, de lo que es la ley del mar. ¿Qué significa la ley del mar y cómo durante la Edad Media Roma tomó a la humanidad como un producto? Literalmente nos etiquetaron y simplemente somos para ellos mercancía, a la manera como si tuviéramos un código de barras cada uno de nosotros. Y por encima de ellos veíamos que finalmente todas estas organizaciones están dirigidas por tan solo algo que se llama el Comité de los 300, las 300 familias más ricas del mundo. Sin embargo, no son las familias que estaban en el poder. Vimos que por encima de ellos están estas 13 familias, que son las 13 familias muy populares, ¿no? O más bien impopulares. Es más la fama de el daño que han generado al mundo que de las cosas buenas. Obviamente se presentan los Rockefeller, se presentan bajo la cobertura de su fundación, la Fundación Rockefeller y demás. Bueno, se presentan como grandes entidades que colaboran con el desarrollo, la paz del mundo y demás, ¿no? Y dejamos una gran incógnita, que por encima de ellos había alguien más. Cuando usted indaga estos temas, siempre se llega al top del control mundial en estas 13 familias. Y lo que yo quiero exponerle justamente en este video
es que hay alguien que domina por encima de ellos, ¿ok? Y cómo todo este esquema de control, cómo entran, qué función cumple el Vaticano, cuál función cumplen los famosos Illuminati, los masones y bueno, diferentes sociedades secretas que hoy en día ya no son secretas, pero cuál es su papel, por qué popularmente se dice no, este mundo está dominado por masones, por los masones y los Illuminatis, y si bien no hay que verlo de esa manera y no hay que entenderlo de esa manera, justamente lo que vamos a aclarar es cuál es el rol de cada uno. El mundo está organizado y está dirigido por el Vaticano. Realmente, históricamente no es así. Por eso tenemos que revisar la historia y ver qué fue lo que pasó. Así que vamos a comenzar. De entrada tenemos que entender, realmente el imperio no terminó, el imperio se dividió en dos. El imperio se dividió en una facción occidental y en una facción oriental, lo que se convertiría en el imperio bizantino por muchísimos años, ¿no? Es importante que nos remontemos a esta parte de la historia, porque es allí donde vamos a encontrar cómo las familias romanas de la época del imperio, pues dada la crisis que se estaba dando en el imperio, las guerras que se hacían cada vez más frecuentes con los enemigos del imperio, aprovechando justamente que el imperio estaba tan débil, pues como estas familias oligarcas aristocráticas tuvieron que huir por lo menos de Roma y del Bajo Italia, y fueron y lograron encontrar refugio en la ciudad de Venecia. Tres de las familias que se data que llegaron a Venecia fueron la Tantiano, la Faliero y la Dándolo. Esas fueron las que por lo menos quedó un registro histórico, pero fueron múltiples familias que controlaban realmente el imperio romano desde la sombra. Eran las familias oligarcas, las familias poderosas, que inclusive estaba por detrás de los emperadores, ¿okay? Es más, muchos de los emperadores pertenecieron a estas familias ricas romanas. A partir del año 400, cuando se establecen en el Golfo del Mar Adriático, si vemos, Venecia está estratégicamente muy bien ubicado, por lo menos para la época donde llegaban enemigos de todas partes, pues tenían una reserva natural, una estructura natural que permitía que Venecia quedara casi que impenetrable. Aprovechando justamente esta zona estratégica, se posicionaron de estas tierras, trasladaron todo su poder de Roma a Venecia y se centralizaron solamente en este punto. Allí estas familias sobrevivientes hacen alianza con Justiniano, el emperador del Imperio Occidental, con sede en Constantinopla, incorporando la endogamia con fines, por supuesto, de no permitir, endogamia entiéndase, el casarse entre las mismas familias, por supuesto, para evitar que el poder se fugara. El poder de estas familias venecianas no radicaba en la conquista de territorios. El poder de estas familias venecianas radicaba en tomar control político y económico por donde se iban expandiendo. Es así como muy inteligentemente toman control económico y político de las dos partes de Roma. Hay que pensar en algo, y es que si esto lo agarramos a la profecía bíblica, por ejemplo en el libro de Daniel, cuando se presenta la estatua de Nabucodonosor y se está hablando, Daniel está dando la interpretación al rey de Babilonia de qué significa la estatua. Cada parte de la estatua significa un imperio. El último imperio que vio Daniel, que va en relación también a las 4 bestias, que es una visión ya que tiene Daniel, son las piernas, que son muy largas. Pues la extensión de esas piernas hablan de lo largo que va a ser ese imperio. Si uno pensara en lo que históricamente se conoce como el Imperio Romano, pues el Imperio Romano realmente no fue muy largo. El Imperio Romano a lo sumo duró 5 siglos, 4 siglos y pico rayando, pero realmente el Imperio Romano no terminó. El Imperio Romano se transformó, se dividió. Primero, obviamente, se dividió en las dos facciones, occidental y oriental, y así es que entendemos las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor, de la visión, y culmina en los pies. Es decir, de esos dos, de ese Roma dividido, finalmente saldrán, Daniel lo describe como 10 reyes que gobernarán todo el mundo. Y tendremos que ir a mirar y detectar realmente quiénes son esos 10 reyes que van a gobernar en cierto punto por un periodo de tiempo muy, muy corto.
Entendiendo esto, estas familias venecianas fueron tomando control cada vez más, no solamente de las otras familias y de la industria y de la economía grande que tenía Roma para aquel tiempo, sino que se hicieron a lo que era el poder de la época, que era el papado, ¿no? El Roma papal. Llegaron a tener tal poder y tal influencia que incluso muchos de los papas llegaron a ser de estas familias oligarcas romanas. Estas familias venecianas consolidaron su poderío controlando el 100% de la economía, creando la banca prestamista, es decir, fueron los primeros en crear los bancos, y bajo la figura fueron los que inventaron la figura del préstamo. Acumularon mucha riqueza y mucho poder, simplemente endeudando a la sociedad y apropiándose luego de sus bienes. Según algunos historiadores, estas familias llegaron a ser místicas. Esta afinidad que tenían estas familias por los temas paganos y ocultistas se agudiza mucho más cuando los fenicios llegan en el 476 a las costas de Venecia, se sitúan allí, y no es que se mezclen, finalmente no se mezclan, pero por supuesto estas familias se ven altamente influenciadas por todos los ritos paganos que traían ellos, específicamente de Babilonia, ¿no? Hablando de cómo estas 13 familias son judías, y explicamos cómo estas familias realmente eran familias judías conversas, es decir, no eran judíos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, no eran judíos descendientes de los hebreos, eran unos judíos conversos. ¿De dónde salieron estos judíos? Para allá por el año 618, cuando Venecia ya se estaba convirtiendo en una potencia mundial, en manos de las pocas familias que la gobernaban, aparece un pueblo que se llama el pueblo cásaro. Son de origen turco. Es más, la palabra cazar en turco significa errante. Era un pueblo, se entiende que venía de Babilonia, y lograron establecerse en lo que hoy es el sur de Rusia, más específicamente donde está Kazajistán. De ahí viene cázaros, Kazajistán, y para el siglo VII llegaron a ser un pueblo muy poderoso y una nación muy grande en extensión. Dado su poder, pues los tomó como aliados. Era mejor tenerlos de aliados que tenerlos de enemigos, y por varios siglos lograron vivir en armonía con el imperio y generar muchas alianzas. Esta alianza se dio sobre todo porque los cázaros, siendo expertos guerreros y estando militarmente muy bien dotados, declararon la guerra a los árabes y evitaron así, por ejemplo, la invasión de los árabes en el imperio. Es así como, por ejemplo, Constantino V, perteneciente a una de las familias venecianas, se logra casar con la princesa cázara, y el hijo de ellos es el famoso León IV, que le llamaban León el Házaro. Eso es para el año 750-780. Hay un punto importante históricamente, y es que este pueblo cázaro, cuando su poder empezó a decaer y empezaron a perder fuerza por diferentes circunstancias, guerras y demás, y al verse absolutamente diezmados, casi al punto de desaparecer como nación, se generaron unas conversiones forzosas a este pueblo al judaísmo. Dada la cercanía que tenían muchos de estos judíos conversos cázaros, inicialmente fueron convertidos al judaísmo, pero no seguían prácticas judías. De por sí históricamente hay muchas disputas acerca de los cázaros y cómo los judíos reales los rechazaban, no los querían, porque seguían sus prácticas paganas y demás. Pero hubo algo que sí hizo que se ligaran al judaísmo y que lo empezaran ahora sí a adoptar como una fe dogmática, cuando entendieron y tuvieron la cercanía con la cábala judía. Y de aquí se origina una cábala mística desarrollada por estos judíos conversos cázaros. Dada la cercanía que tenían con Venecia, con las familias reales venecianas, lograron acceder a puestos muy importantes tanto en la industria como en la economía veneciana. Entonces, ¿cómo entra en todo esto la masonería, por ejemplo? Aquí es donde vamos a empezar a ligar cada una de estas otras organizaciones. Entonces, estamos en el año 1300, en plena Edad Media, y es importante destacar que cuando uno recopila la información, cuando uno recopila la historia de la masonería, pues realmente su origen es muy incierto. Hay 35 orígenes diferentes que recopila el historiador masón Charles Bernardin. Cada línea masónica tiene su propio pensamiento de cómo fue el origen, ¿no? Sin embargo, están las dos más grandes creencias. Una, y es que descienden, que ellos vienen y recibieron todo el conocimiento masón de un ingeniero egipcio. La tradición más popular dentro de los masones
es la que explica que su conocimiento viene directamente desde Irán Aviv. Irán Aviv fue la persona que el rey Shlomo, el rey Salomón, mandó traer para que le ayudara a hacer el templo. Es reconocido como el arquitecto del templo de Salomón. De ahí que se entiende en la masonería el conocimiento tan amplio que los masones tienen de la construcción y de otras sabidurías místicas, ya que ellos definen que Irán Aviv tuvo acceso a todos los secretos y a toda la sabiduría del rey Salomón. Así es como lo explica la masonería, ¿no? La documentación histórica hasta el siglo X es múltiple y es tan incierta que es muy difícil lograr saber con claridad cómo fue la formación de la masonería. Sin embargo, ya para el siglo X, pues resultaba ser una serie de saberes, ritos y creencias quienes realmente lo organizaron como se conoce hoy, como un movimiento que está muy bien estructurado jerárquicamente, donde cada escalón va adquiriendo una revelación diferente. Fueron los templarios católicos. Ellos fueron los que diseñaron para el siglo XI más o menos, diseñaron la estructura jerárquica para los peones, los albañiles y los aprendices, porque los templarios, el objetivo que tenían con la organización de esta orden masónica era el diseño arquitectónico del imperio. Es decir, de ahí se desprende por ejemplo, la palabra masón. Masón significa albañil, significa constructor. Por ejemplo, la palabra masón, significa libre. Francmasonería sería masonería o los albañiles libres. Es importante anotar que la masonería y los católicos romanos convivieron en armonía, sin ser uno del otro, pero convivieron en armonía desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, es decir, fueron muchos siglos conviviendo los unos con los otros, pero no mezclados. Durante estos siglos la masonería no dejaba de ser más una línea de pensamiento muy bien organizada, con pretensiones humanistas e ideales benévolos. Ellos se autoadjudican el derecho a construir un mundo mejor, bajo el argumento de tener la sabiduría y el conocimiento necesario para poderlo lograr. Es importante también anotar que, dado el nivel de pensamiento, el nivel de educación que tenían los miembros masones, pues cada vez durante su evolución en esos años, año 1100, 1200, 1300, se volvió una organización muy selecta, donde prácticamente la masonería fue, en sus niveles más altos, exclusiva de la realeza, fue exclusiva de las familias poderosas, de familias ricas europeas. Eso, por supuesto, en sus inicios llamó la atención de las familias venecianas, y aquí es donde entran a hacer conjunción por el lado de la organización de los masones y por este lado los amos que gobernaban Europa para este entonces. Cada vez más estas familias poderosas, estas familias venecianas, simpatizaban mucho más con la masonería, para que finalmente 2 siglos después la nobleza veneciana hacía parte como tal de la masonería. Por supuesto, simpatizaban mucho con toda esta parte ritualista y este carácter místico que tiene en sí mismo la masonería. Eso hizo que estas familias venecianas pues se consolidaran como grandes masones. De aquí tenemos y nace el lema masón: libertad, igualdad y fraternidad. Entendiendo ahora que, siendo familias venecianas las que tenían mucha influencia dentro de la misma masonería o dentro de las organizaciones masónicas más importantes de Europa, pues ahora las pretensiones de dominio mundial eran todavía mucho más grandes, apalancándose ahora también con esta organización masónica. Cabe resaltar, por ejemplo, que la estructura de la masonería pues es muy organizada, tiene 33 grados, donde el grado 33 pues se conoce como el Gran Maestre, ¿no? El Gran Maestro. Para el año 1700 es una fecha clave, ese siglo va a ser clave, por lo menos esos 50 años entre el año 1700 y el año 1750, toda esta novela de poder que se fue creando, ¿no? Es que para el 28 de abril del 1738 se dio la excomunión de los masones de la iglesia. ¿Por qué? La iglesia se sentía amenazada política y económicamente por los miembros expresos de la masonería, ya que dichos miembros resultaban ser muy inspiradores y muy persuasivos en la sociedad de aquella época, sumado a que sus más prestigiosos miembros pertenecían a las familias más ricas y poderosas de Venecia. Es así como la iglesia los ve ahora como una amenaza,
Por supuesto, la iglesia dentro de sí misma también quiere gobernar el mundo, tiene pretensiones de gobernarla. La iglesia católica ha sufrido una cantidad de cambios de poder por mucho tiempo, si bien estas familias venecianas pretendían y tuvieron mucha influencia en la iglesia, no necesariamente mandaban sobre la iglesia, aunque esa era su finalidad. Uno de sus objetivos de estas familias venecianas era apoderarse absolutamente de la iglesia católica y poder gobernar también esa facción religiosa, ¿no? Sin embargo, la excomunión de los masones hizo también que se creara una división muy fuerte entre las familias venecianas, entre el poder veneciano y la iglesia romana. Y es a partir de esta fractura importante en la historia que las familias venecianas se ponen como objetivo número uno controlar lo que después vendría a ser el Vaticano, controlar la iglesia católica romana. ¿Cómo lo van a hacer? Pues vamos a mirar, porque esto es un novelón tremendo, y vamos a ver qué se generó y qué resultó del poder de estas familias venecianas para poder cumplir este objetivo. Pero vámonos un poquito antes para entender cómo aparece otra organización muy importante hasta nuestros días. Para esta época la aristocracia veneciana estaba dividida entre los poderosos herederos de las familias romanas más antiguas, que por supuesto pretendían gobernar sobre el papado, y sobre otro grupo, otra facción de familias muy ricas que apoyaban el papado. Entonces aquí se desprenden dos grupos importantes dentro de las familias venecianas. Está por un lado los Longhi, ¿okay?, que son las familias más antiguas, son las familias que podían y tenían en sus manos el poder demostrar que pertenecían a las familias romanas de la época del Imperio Romano. Estamos hablando que son familias romanas que vienen inclusive desde la época del Mesías. Estas familias Longhi, que estaban compuestas de escasas 10 familias, pretendían gobernar sobre las otras, expreso de ser realmente las familias más antiguas y con el derecho a gobernar. Es importante que conozcamos su nombre. Estas familias Longhi venecianas eran las familias Candolo, la familia Michel, Morsini, Granerico, los Contarini, los Justiniani, la familia Seno, la familia Coronaro, la familia Trépolo y los Farrer. Por el otro lado estaba el otro grupo que sí apoyaba al papado. ¿Por qué apoyaba el papado? Porque pues eso, sumados esos poderes, podían también hacer frente a las familias Longhi, a las familias que se creían los más. Bien, entonces estas familias se llamaban las familias Curti, que significa la familia corta. ¿Por qué? Porque eran familias, digámoslo así, nuevas, que fueron apareciendo en el transcurrir de los años. Estamos aproximadamente en el año 1200, ¿no? Realmente fueron casi una sumatoria de 150 familias muy poderosas que se reconocen de esta época. Con esto en mente, vamos a entrar a una parte de la historia que es clave en todo esto. Fue un siglo tremendo. Por un lado, se descubre las Américas. 1492 se emprende el viaje de Colón a las Américas. La historia nos dice que la reina Isabel financia. Realmente quienes financiaron los viajes de Colón fueron las familias venecianas, estas familias poderosas, las familias Longhi venecianas, y emprenden toda la campaña de la conquista. Unos años después de la conquista de las Américas, pues viene la otra fragmentación grande que se dio en Europa, que es el movimiento protestante con Lutero y con Calvino. Estamos en el año 1530 para contrarrestar el movimiento protestante que estaba haciendo muchísimo daño a la Roma católica. La iglesia crea entonces el 15 de agosto de 1534 la Compañía de Jesús, la Compañía de los Jesuitas. Ellos tenían 3 votos más uno más, los 3 votos, el voto de obediencia, el de pobreza y el voto de castidad, más uno sumado que era el voto de fidelidad absoluta al Papa, ¿no? Sin embargo, vean, pues esto es una novela tremenda, porque la aristocracia veneciana Longhi, recuerden, las familias más antiguas venecianas, apoyaban a Lutero. Hay documentación de cómo financiaron a Lutero y cómo le ayudaron a imprimir, porque los dueños de estas imprentas se hicieron desde la Universidad de Padua, la universidad creada por las familias venecianas. Justamente el Papa León XIII denuncia a la Universidad de Padua por cooperar con la protesta, ¿no?
entra en escena una persona sumamente importante, Gasparo Contarini, seguramente alguien lo ha escuchado, tenemos referencias de él. Contarini pertenecía a una de las familias venecianas. Hay que entender algo, y es que esto tiene matices, ¿no? Si bien había una rivalidad entre las familias Longhi y las familias Corti, pues no quiere decir que fueran enemigos absolutos. Por supuesto, tenían muchísimas cosas en común. Tanto los unos como los otros querían gobernar a Roma. Unos haciéndole, los Longhi, los más antiguos, haciéndole frente y siendo mucho más directos y con su poder tratar de minimizar el poder de Roma. Y los otros simplemente haciéndose amiguitos del Papa y demás. Pero ambos tenían claros que realmente ellos eran la fuerza, eran las familias romanas que tenían que dominar el mundo y tenían muchos objetivos en común, ¿no? Entonces no quiere decir, por eso digo que eso hay que matizarlo, no quiere decir que había un grupo y había el otro y que esos mismos eran enemigos, ¿no? Tenían muchísimas cosas en común. Este Gasparo Contarini pues era una familia supremamente importante, tan importante que ya tenían a la fecha, para cuando aparece Gasparo Contarini, ya tenían 7 dux. Dux eran los presidentes del estado veneciano, así se llamaban. Y justamente Gasparo Contarini pretendía ser el 8º presidente de la nación veneciana. Era un protestante filosófico, era un político. Hay que entender esto, era protestante, tenía unos ideales de lo que se entiende como la protesta de Lutero mucho antes que Lutero y que Calvino. Fue también el precursor y el creador, junto con las más selectas familias venecianas, de la Compañía de Jesús. Es decir, Contarini fue el que estuvo detrás de la creación de los jesuitas. La historia oficial nos dice que los jesuitas fueron creados por Ignacio de Loyola, quien fue herido en una guerra y durante su convalecencia pues estuvo deambulando por muchas partes de Europa, estuvo de un lado para el otro, finalmente llegó hasta Venecia, vean a dónde lo llevaron las aguas, y la historia oficial nos dice que estando en Venecia llegó hasta la plaza de San Marcos, donde dice que según la historia vivió como un mendigo. Para ese entonces, un aristócrata muy conocido, Marco Antonio Trevisan, dice la historia que tuvo una visión donde se le apareció un ángel y le dijo que por qué estabas durmiendo tú acá tan cómodo cuando había un santo mendigo en las calles. Entonces dice que Marco Antonio bajó y bueno, hizo que Ignacio Loyola fuera su huésped y generaron una estrecha amistad. Hágame el favor el novelo, no. Entonces, vuelvo les digo, una cosa es la historia oficial, pero hay que simplemente empezar a jalar de un ladito y del otro para comenzar a indagar y atar caos, ¿ok? ¿Quién era este Marco Antonio y qué hizo este Marco Antonio Trevisan? Vinculó a Ignacio de Loyola con la aristocracia veneciana. Faltaría ver si realmente todo este cuento que nos meten hoy en día de que era un pobre vagabundo encontrado en las calles de Venecia es real, pero bueno, quedémonos con eso. Pero lo importante y lo que sí también es oficial es que finalmente se vinculó con la aristocracia veneciana. Pues esto es irrelevante si usted no entiende lo que hasta el momento ha entendido de quiénes son los venecianos y el poder que tenían. Comenzó relaciones con el dux, o sea, con el presidente Andrea Liti. Se hizo muy amigo del sobrino de Gasparo Contarini. Tanto así que entonces Ignacio de Loyola se radica en Roma bajo la protección y la venia de la familia Contarini. Fue puesto estratégicamente allí al lado del Papa y justamente estando allí es que él se presenta delante del Papa y lee el pliego de la fundación de la nueva orden de los jesuitas. Entonces fíjense cómo desde Gasparo Contarini, siendo perteneciente a la aristocracia veneciana, lograron poner muy inteligentemente uno de ellos, Ignacio de Loyola, muy bien adoctrinado por Gasparo Contarini, y ponerlo al lado del Papa para crear lo que vendría a ser los jesuitas. Entonces, ahora de nuevo nos encontramos en la época en la que pasan dos cosas. Primero, en el año 1606, la monarquía veneciana rompieron relaciones totales con el papado de Roma, con la iglesia romana.
Sin embargo, estaban al tanto de todo lo que pasaba dentro de la iglesia porque habían creado el grupo de los jesuitas, y este grupo de los jesuitas estaban sujetos al Papa, por supuesto, y eso es lo que nos dice oficialmente la historia, y así es como la orden de los jesuitas está organizada. Pero sus legítimos amos y a quienes reportaban realmente era a la aristocracia veneciana, es decir, muy inteligentemente jugaban para la monarquía veneciana bajo el poder del Papa. Ahora, añitos más tarde, en 1734, los masones son expulsados. De esta manera se emprende una carrera por parte de la aristocracia veneciana. Dominaban para este momento el mundo entero por medio de la economía, por medio de la industria, pero les hacía falta dominar la iglesia. Así que comienzan una batalla para tratar de apoderarse del Vaticano. Fue ni una batalla económica ni civil, fue una batalla estratégicamente muy bien jugada y que sabían que les iba a tomar muchos años. Tenían el movimiento de los jesuitas, que les funcionó por mucho tiempo para estar al tanto y poder de cierta manera conducir los hilos de la iglesia de forma muy inteligente, lograr persuadir al Papa y demás por medio del movimiento, ¿no? Sin embargo, la iglesia no era tan tonta y logran evidenciar la relación que hay entre jesuitas y la monarquía veneciana. Eso queda al descubierto, y lo que hace el Papa Clemente IV en 1773 es expulsar a los jesuitas de la iglesia bajo sospecha de estar colaborando con la facción de la realeza veneciana. Tras su expulsión, los jesuitas, dirigidos y financiados por la aristocracia veneciana, impulsan a uno de sus miembros, a un jesuita llamado Adam Weishaupt, a conformar una organización que pudiera infiltrarse en la masonería y en la Roma papal. Uno diría, pero ¿para qué se van a infiltrar en la masonería si ellos ya son masones? Las mismas familias de la realeza las son masones. Sí, pero no tenían control de la masonería. Piensen que el objetivo específico de estas familias, de esta realeza veneciana, era tomar el control absoluto de todo lo que significara poder. Ellos tenían que controlarlo. Si bien la masonería, ellos eran miembros de la masonería, ellos no mandaban en la masonería. La masonería llegó a desplegarse por toda Europa y tenía muchas facciones y tenía muchas líneas de pensamiento muy diversas, y justamente la pretensión de estas monarquías venecianas era poder controlar y hacer de la masonería una herramienta para el dominio mundial. Así que planean una estrategia para infiltrar la masonería con ideales y pensamientos que estuvieran dirigidos para poder controlarla. No solamente eso, sino que entonces también planean, por medio del grupo que creara este señor Weishaupt, poder también infiltrar a la religión católica, específicamente al papado, y también hacerse del poder de Roma. A este punto entonces podemos establecer el objetivo de la aristocracia veneciana. Era muy claro: gobernar el mundo. Ese era su objetivo. Tenían el poder de toda Europa, pero no lo gobernaban en sí mismos. Tenían todavía muchas cosas que les hacía falta. Les dije que esta época, el año 1700 o ese siglo, va a ser importantísimo en la historia para poder entender todas estas sociedades y todas esas organizaciones que tenemos hoy en día. A partir de esa fecha, con la ruptura y la expulsión de los jesuitas, con la rivalidad que existía ya entre la iglesia expresamente y las familias reales venecianas, la realeza veneciana toma la decisión de abandonar su ubicación geográfica para extenderse más dentro de Europa. Es así como trasladan su centro de poder desde Venecia a unas tierras que lograron ganarle a un rey de unas tierras de Gran Bretaña llamado el rey Juan, y por medio de una estafa que le hacen, eso es otra novela y quizás vamos a hablar de eso, sí, por supuesto vamos a hablar de eso cuando hable muy expresamente cómo fue toda la historia de estas familias. Lograron ganarle esas tierras, de ahí viene el término Juan sin tierras. Ese rey perdió las tierras y perdió una tierra muy específica, se llamaba la Milla Cuadrada, y lo que hacen estas familias reales venecianas es trasladar todo su poder a esta parte geográfica que hoy se conoce como Londres. Así que trasladan su poder desde Venecia a Londres, y desde allí comienzan a dirigir entonces
toda la estrategia para poder cumplir su objetivo, ¿no? ¿Qué pasa entonces con Adam Weishaupt? Lo que en 1776, finalmente él, ya dirigido por la orden jesuita, logra finalmente hacer una asociación llamada la Asociación de los Perfectibilistas. Su símbolo va a ser un búho, entendiendo al búho como símbolo de conocimiento y sabiduría. Ojo con la fecha, 1776. Para 1778 planea rebautizarla, decide ponerle Bund der Illuminati, la orden de los iluminados. Entonces es así como nace los famosos Illuminati. Se habla cualquier cantidad de cosas y se le achaca todo a ellos. Este es el nacimiento de esta orden. En 1784 Adam huye de las autoridades, y cuando allanan su casa pues se encuentra una cantidad de documentación con planes muy expresos para derrocar a la iglesia y a la masonería. Adam recibe la ayuda del duque Ernesto II, perteneciente justamente a una de las familias venecianas. Es importante que veamos, por ejemplo, los puntos más destacados de los manifiestos que existen, que escribió Adam. Destacan cosas como, por ejemplo, la abolición de las monarquías europeas, la supresión de la propiedad privada, destrucción del patriotismo y el nacionalismo, establecimiento del ateísmo, abolición del concepto familia tradicional, abolición de los derechos de herencia, el establecimiento de una sola monarquía y la privatización. La orden creada, esta orden de los iluminados, fue creado con tres objetivos claves muy importantes. El primero, infiltrar la masonería. El segundo, infiltrar el Vaticano. Y el tercero, infiltrar el resto de las monarquías mundiales. El primero, infiltrar la masonería, él se propuso hacerlo en un plazo de 15 años. Recuerden, lo crea en 1776 y se puso un plazo para lograr permear toda la masonería con sus ideales, estos ideales, y ya vamos a ver otros más, y poderlo hacer, ¿no? Finalmente lo logró en tan solo 5 años. En 1781 la masonería completa fue permeada por todos los ideales de esta orden iluminada, y de ahí es que nace algo que se conoce como la masonería Illuminati. Esto va a ser importante porque entonces a partir de este momento tenemos dos facciones de la masonería. Por supuesto, hubo dentro de la misma masonería personas que se opusieron a estos pensamientos un poco retorcidos y ocultistas que planteaba esta organización de los iluminados. No se hizo como una especie de negociación, realmente fue un tema de infiltración de 5 años, de simplemente ir implantando ideas y matices, ideologías, hasta que finalmente, bueno, se convirtió la masonería en una masonería con ideales netamente iluminatis. El infiltrar el Vaticano no le fue tan sencillo a esta organización. Sin embargo, ¿lo logró o no lo logró? Los jesuitas, los Illuminatis y la masonería Illuminati lograron infiltrar el Vaticano. Les tomó muchísimos años, pero finalmente lo lograron, y fue un proceso de infiltración muy bien realizado, hasta que el 13 de marzo del 2013, por primera vez en la historia, logró tener el primer papa jesuita. Si entendemos de dónde vienen los jesuitas, y lo que se ha expuesto en este video es claro, podemos entender que esta persona llamada Bergoglio, argentino de padres italianos, no es más que una persona puesta por los poderes de la monarquía veneciana, que en este momento gobierna justamente nuestro mundo, y es así como podemos poner aquí las familias aristocráticas venecianas. Ellos son realmente los que hasta el día de hoy, desde el Imperio Romano, siguen gobernando nuestro mundo tras la sombra. ¿Por qué tras la sombra? Porque una de sus políticas de administración, una de sus políticas de funcionamiento fue siempre funcionar por medio de testaferros. Entiéndase por testaferro la persona que presta su nombre para figurar como titular en un negocio o un asunto jurídico ajeno.
Estas 13 familias no son más que los testaferros visibles, valga la redundancia, de las familias aristocráticas que se encuentran realmente en la sombra y dominan todo nuestro mundo. Pero terminemos y continuemos con cómo terminó de desarrollarse la historia de los comienzos de los Illuminati, de la Orden de los Iluminados. Adam Weishaupt consignó en sus memorias que el iluminado, un ser que se le apareció, y él lo llamó el iluminado, pensemos quién era realmente, se le había revelado como el Dios verdadero y le había dado tanto el plan para la gobernanza mundial como la sabiduría, es decir, la iluminación para poderlo lograr. A cambio, este ser de luz le mandaría su fidelidad y su devoción, no solamente de él, sino de toda su organización y de todos sus devotos. Bien. Adam comienza a ganar adeptos dentro de la masonería en ese proceso de infiltración y crea una orden de iniciación que mezcla los ritos y la simbología masónica con el ocultismo de la adoración a este ser de luz, muy propios del movimiento Illuminati. Según, bajo las mismas palabras de Adam, este ser es quien supervisa el mundo entero y lo ilumina con su sabiduría. Entre sus ritos ocultistas se mezclan el paganismo babilónico, la simbología egipcia y la cábala mística judía. Tanto los jesuitas como la masonería, como los mismos Illuminatis, sus simpatizantes judíos no son los hebreos originales. Estos judíos son los judíos conversos házaros que ya explicamos, ¿bien? Y que funcionaron, dado su nivel y su simpatía con el ocultismo, adoptaron la cábala mística judía para crear literalmente temas de brujería, de hechicería y de un ocultismo de un nivel sumamente satánico, mezclado con toda esta simbología pagana heredada de Babilonia y de Egipto. Con todo este contexto podemos ahora entender en nuestro mundo moderno hacia dónde va todo esto, el objetivo que siempre quisieron, y es una gobernanza mundial. Quieren gobernar el mundo totalmente. El ideal de ellos es poner una sola persona que gobierne, que los representa a ellos y que gobierna sobre todo el mundo, sobre todas las naciones. Y han planificado esto por mucho tiempo. Y digo que esto entra en conjunción con las escrituras porque justamente el libro de Revelaciones, de lo que habla, y bueno, diferentes profecías bíblicas, el mismo Pablo en la carta de Tesalonicenses habla de que habrá un hombre que gobernará toda la tierra. Daniel, cuando ve las visiones, habla de un cuerno que se levantará entre esos 10 reyes que van a existir al final, de 10 reyes, 10 presidentes. Ojo, porque ya lo hicieron una vez. Ellos ya crearon algo que se llamó el Consejo de los 10 y fueron los 10 grandes monarcas que gobernaron durante la Edad Media. Quieren hacer eso, pero a una escala mundial. Entonces, muy seguramente lo que va a pasar es que en algún momento pueden ser 10 de los presidentes de nuestros países, ya casi todos los presidentes de nuestras naciones están alineados o están puestos estratégicamente por esas familias. No necesariamente un presidente tiene que saber que está obedeciendo a ellos, espero que hacerme entender, pero por lo menos sí todos tienen unos ideales y pertenecen por lo menos a una de estas corrientes o de estas sociedades. Y eso no es de ahorita, eso es, por ejemplo, desde el mismo establecimiento de la fundación, por ejemplo, de nuestros países. Sus grandes libertadores fueron masones. El caso de Simón Bolívar fue un masón reconocido. Él pertenecía a la Gran Logia Masónica de Caracas, y sus viajes a Londres, a la City, cuando ya fue establecida, recuerden, Venecia trasladó sus poderes a Londres. Los viajes de Simón Bolívar justamente estaban dirigidos para recibir los dineros y los recursos de la banca veneciana ya establecida en Londres. Bien, entonces vemos cómo ellos han fraguado y cómo han coordinado muchas cosas. Y hoy en día, por decir que casi todos los presidentes del mundo están todos alineados y orientados, son masones, muchos son Illuminatis, muchos son Illuminatis masónicos y demás.
pero ya está todo muy bien alineado para que finalmente se pueda consolidar a lo que ellos han querido siempre llegar, que es el establecimiento de un gobierno único mundial donde ellos gobiernen y pongan un líder de ellos a gobernar, y es lo que se conoce en las escrituras como el antimesías. Bien, sabiendo que finalmente van a seguramente a poner un testaferro, o puede que sea uno de ellos mismos, entendemos bajo la profecía bíblica que ese antimesías pues lo que va a hacer es usurpar el puesto del Mesías verdadero, por lo que va a tener que ser de linaje judío, o por lo menos presentarse como si fuera de linaje judío. No necesariamente tiene que ser cierto, como estas familias, 13 familias poderosas que hemos venido viendo, no son ciertas que sean judías, son conversas, no pertenecen realmente al pueblo de Israel. Pero sus cartas y sus credenciales se presentarán. Recordemos la premisa de Revelaciones, dice que el antimesías se presentará, ¿ok? Y se valdrá, y este último imperio se levantará y poseerá toda la tierra por medio de engaños y artimañas, ¿ok? O sea que utilizarán todos los medios posibles para engañar a la sociedad y el mundo entero, incluso al mismo pueblo de Israel hoy en día, para hacerles creer que ese gran líder que aparecerá lo van a poner y lo van a instituir como el Mesías. Es importante que el antimesías sea un judío. De ninguna manera hoy el judaísmo permitiría poner y proclamar un Mesías católico. Eso jamás va a suceder. No es posible que el antimesías sea un papa, porque jamás el judaísmo de hoy en día va a permitir que una persona no judía sea el Mesías. Así que tendrá que presentar sus credenciales, demostrar que es del linaje de David, y bueno, eso va a permitir desarrollar y por meternos dentro de todo el plano profético al cual se dirige absolutamente todo esto. Así hemos terminado este video. Nos vemos en la próxima emisión con toda esta novela que resulta siendo el dominio del mundo en el cual vivimos. Un saludo, nos vemos.